Oramos. Te agradecemos, nuestro Dios y Padre Celestial, por esta mañana que podemos estar acá en tu casa, podemos estar acá reunidos. Gracias por esta posibilidad que tenemos de estar acá en este lugar reunidos en tu nombre. Gracias porque podemos venir a alabarte, gracias porque podemos venir a escucharte, venir a entender tu voluntad para nuestra vida, a poder afirmarla en nuestros corazones y a poder vivirla, que eso es lo que también va a ir cambiando nuestra forma de movernos, nuestras decisiones. Te pedimos, Padre, que podamos seguir entendiendo y maravillándonos de tu plan de salvación tan perfecto que has trazado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Gracias porque podemos maravillarnos de tu poder, podemos maravillarnos de tu persona y podemos eso verlo reflejado en nuestra vida. Te agradecemos, te pedimos que estés guiando esta reunión, que estés guiando este momento, desde ahora las canciones que estemos expresando con nuestra boca, con nuestro corazón, también con el entendimiento, y también después escuchando tu palabra, escuchando tu voz, escuchando tu enseñanza, las cosas que tenés para nuestra vida. Te pedimos esto y lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a dar una oportunidad que no se da muchas veces los domingos, y miro a los chicos en particular. ¿Quieren cantar alguna canción? Bueno, se nos va la más ahí, me parece. ¿Qué canción quiere cantar? Bueno, ahí le pido a Marcos en unos minutitos que me vaya agregando esa canción. Y ya les voy diciendo, los voy comprometiendo a que hagan todas las señas, ¿no? Y le pongan, ahí está, bien, y le pongan todas las pilas. Y a los demás también, ¿eh? Sí, vamos a acompañar a los chicos también en esta canción que dice una gran verdad, ¿no? Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz estoy, ¿eh? Vamos a tratar de expresarlo también con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo vamos a hacer de pie, porque eso también nos ayuda a poder hacer esas señas que hay que hacer, esos movimientos que tenemos que hacer, casi de gimnasia, casi, ¿no? Haciendo ahí ejercicios. Bien, ahí va. Ahí estamos. Adentro, afuera, entonces, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó y mi corazón limpió completamente. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. A ver cómo sale. La alabanza acá porque ya nos quedó más aire, me parece. Bien, adentro, afuera, arriba, un aplauso abajo, para los niños también. Feliz estoy, Cristo me salvó. Esta próxima canción nos habla de ese poder con el que Cristo nos salvó a cada uno de nosotros, ¿no? Vino y fue a una cruz a morir por cada uno de nosotros, con ese gran poder, porque Cristo no murió solamente y quedó ahí en la cruz o en la tumba, sino que resucitó. Y hablamos en esta, justamente, por eso podemos decir, admirable es la victoria que Él me dio, porque Él resucitó de la muerte, está vivo y está para justamente cuidarnos a cada uno de nosotros. Me gusta
más un ratito, un momento. Esta canción cada vez que la canto me hace acordar a los superhéroes, ¿no? Porque justamente dice su poder, gran poder, sobrenatural poder, ¿no? Acá veo 2 superhéroes en la mano de los chicos. Les encantan a los chicos los superhéroes y algunos grandes también. Muy bien, muy bien. Y cuando pienso en esta canción digo, hay alguien que va más allá de ese poder que tienen los superhéroes, ¿no? Que tiene todo el poder. Todo el poder junto está en la persona de Dios, del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, ¿no? Nadie hizo las cosas que el Señor Jesús hizo. De hecho, dice Juan que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hubiera hecho, no alcanzarían los libros, no alcanzaría nada para poder expresar. Acá tenemos una partecita, digamos, un poquito de lo que Jesús hizo mientras estuvo acá en la tierra. Y algo muy relacionado, obviamente, con el tema del gran poder de Dios, aparte de la salvación, que veníamos cantando recién, son la cantidad de milagros que Él hizo. Por eso justamente ahí dice que si se escribían todas las cosas maravillosas, milagros que Jesús hubiera hecho, no alcanzarían, ¿no?, los libros para poder contener todas las obras maravillosas. Y no sé ustedes, pero hay un montón de milagros que a mí me llaman la atención, que tienen un montón de enseñanza. Hay uno particular que lo voy a leer ahora porque tiene que ver con la próxima canción que vamos a cantar en un ratito. Está en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y hay que ponerse en el contexto, ¿no? No es fácil para una persona tener falta de vista desde que nació. Por ahí uno cuando por ahí se queda ciego durante parte de la vida, dice, bueno, veo un montón de cosas, pero alguien que fue ciego de nacimiento se perdió de conocer los colores, se perdió de conocer las maravillosas cosas que Dios había creado, hecho. Y acá dice este pasaje, en Juan capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí nomás la lectura. Qué lindo experiencia la que pasó por este hombre, ¿no? Un milagro que Dios hizo en su vida. Uno de los tantos milagros que el Señor Jesús hizo. Me encantaría preguntarles a cada uno qué milagro le llama más la atención de Jesús, pero se nos iría toda la mañana, todo el día, y la tarde probablemente también. Pero que podamos expresarlo también a través de esta canción. Esta canción nos habla de otro de los milagros que Él hizo, justamente lo que leíamos recién. Agua en vino cambió, ese fue el primer milagro que hizo Jesús. ¿Sí? El primer milagro, desde que fue su ministerio público, fue el primer milagro que Él hizo. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. ¿No? Brillas en la oscuridad del polvo, nos levantarás, no hay nadie como tú, porque ese Dios es grande y puede hacer muchas más cosas de las que a veces nos imaginamos o las que a veces creemos nosotros, ¿no? Así que ahora sí les pido otra vez que nos pongamos de pie. Creo que ya nos repusimos la primera canción y ahora podemos cantar esta diciendo también con el corazón, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, ¿no? A ver, cantemos esta canción pensando en este Dios, en este Jesucristo que hace aún las cosas que parecen imposibles. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió.
brillas en la oscuridad, el polvo no levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Brillas en la oscuridad, brillas en la oscuridad, el polvo no levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Le propongo hacer esta canción como una oración personal a Dios, ¿sí? Directamente. Justamente dice esta canción ahí al final: mi alma clama por ti, por este Dios poderoso, por este Dios que sana, que salva, que puede hacer y que sigue haciendo milagros, ¿no? A que no están encerrados los milagros acá en la Biblia nada más, sino que Él aún sigue obrando en la vida de cada uno de sus hijos. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor,
sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama. Una vez más, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Amén, Señor. Te damos gracias por ser ese Dios poderoso que está al lado nuestro, no solamente como Dios, sino como Padre, como amigo, como aquel que hace todo por nosotros. Dice tu palabra ahí en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y en esa bendición descansamos, Dios. Descansamos en que tú eres un Dios poderoso, un Dios completamente grande, un Dios que nos ama tan profundamente que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo. Gracias por amarnos de esa manera, gracias por darnos a nuestra disposición de ese poder. Gracias por todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo acá, que nos dejan el desafío, el deseo, la esperanza de que también hoy podés seguir haciendo estos milagros en medio nuestro, en nuestra vida, en medio de nuestra familia. Por eso cantamos al que está sentado en el trono. Y esperamos, Señor, que recibas cada día de parte nuestra toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración que tú te mereces. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, una vez más agradecidos por todo lo que haces por nosotros, también rogándote que nos sigas hablando a nuestro corazón, ahora al abrir tu palabra, al meditar en ella, que podamos llenar nuestro corazón, nuestra mente, de lo que edifica nuestra vida, de lo que nos hace bien, de lo que es tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Y los chicos, si quieren, pueden ya ir pasando a las clases. A las clases, muy bien. Y esta mañana nuestro hermano Charlie tiene la palabra, así que lo invito también a pasar acá adelante. Bueno, buen día a todos los que quizás no llegué a saludar. Cuando se van los chicos, cuando suben los chicos, quedan despoblados, ¿no? Qué bueno que haya muchos niños, ¿no? Porque habla de que hay continuidad en todas las cosas del Señor, ¿no? Eso es bueno. Así que gracias, Luqui, por el tiempo de alabanza, de poder
decir lo grande que es nuestro Dios, ¿no? Y estamos, bueno, ya lo dijo Luque, estamos estudiando lo que es la palabra, el plan de salvación de Dios, ¿no? Que, como decía Lucas, también no empieza cuando viene el Señor Jesucristo, ¿sí? Sino que dice en Efesios que es desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Que Él nos eligió, ¿sí? Desde antes que, así como dice un hermano querido, dice, antes que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz, ¿no? El plan de salvación de Dios ya estaba destinado que su Hijo venga a morir por nosotros en un tiempo predeterminado, ya desde antes que el mundo fuese, ¿no? Entonces no fue que Dios fue improvisando en el medio, no fue que fue atando con alambre en el mientras tanto, sino que ya tenía todo esto decidido, ¿sí? Y el plan de salvación de Él, hablábamos en la Cena del Señor, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Sí? Hasta la glorificación, estar con Él, ¿sí? Ahí ese es nuestro futuro, ¿sí? Este es nuestro futuro seguro. Y leo un pasaje en las Escrituras que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Dice así en Romanos capítulo, no lo busque, esto es una introducción nada más, Romanos capítulo 11, versículo 32 dice así, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Y acá habla del plan de salvación de Dios, ¿no? Y acá en este versículo que dice que Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo, o profundidad de las riquezas, con insondables que son sus juicios, sus caminos, ¿sí? En este plan de salvación está metida tu existencia, mi existencia, ¿sí? No importa la cantidad de problemas, las cosas que vivamos, ¿sí? Si hemos conocido al Señor en algún momento, si Él se acercó a nuestras vidas, ¿sí? Estamos nosotros metidos acá, ¿sí? De alguna manera estamos metidos en esto. Y lo que estamos haciendo, como decía Lucas, estamos estudiando la Biblia, ¿no? El plan de salvación inicia al principio y recorre toda la Biblia, ¿sí? Porque es algo progresivo, su revelación se fue dando paulatinamente, progresivamente, ¿sí? Y hemos empezado en Génesis capítulo 1, ¿se acuerdan? Leyendo la Biblia y avanzando, y ahora estamos en Génesis, en Éxodo, perdón, ¿sí? Hemos pasado el capítulo 15, el domingo anterior al bautismo, un bautismo la vez pasada, pero el anterior, Carlos nos estaba hablando de la experiencia del pueblo de Israel después de Egipto, ¿no? Cuando Dios lo saca, dice que con mano poderosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que Él lo saca con mano poderosa? ¿Por qué? Y veíamos que esto era símbolo de ¿qué? De nuestra salvación, ¿sí? De cuando Él nos sacó de nuestro pasado, como leíamos el Salmo 103 esta mañana, ¿sí? Que nos sacó del pozo, ¿sí? Del hoyo de nuestra miseria, ¿sí? Entonces, es el símbolo de nuestro pasado, de nuestro pecado, del viejo hombre, ¿sí? De ahí donde nos sacó, pasó, sepultó nuestros pecados, ¿sí? En la salida del Mar Rojo, mano poderosa, y ahora la experiencia de estos hermanos, se podría decir, ahí en el desierto, ¿no? Conociendo a Dios, ¿sí? Y se acuerda que Carlos contaba ahí al principio con el tema del maná, que ellos murmuraron, ¿sí? Contra Moisés y Aarón diciendo, ¿para qué, no? Estamos en este desierto, nos trajiste acá para que muramos. Y después con la roca hicieron lo mismo, ¿se acuerdan? Con el agua. Y Dios tiene que demostrarle su poder, su fidelidad, ¿sí? Mandándole el maná, ¿sí? El agua de la roca, pero, ¿sí? Reprochándole, ¿sí? La incredulidad de ellos, ¿no? Bueno, así llega hasta ahora vamos a abarcar unos cuantos capítulos y vamos a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer algunos versículos de unos cuantos capítulos donde se introduce un tema sumamente importante en lo que es la doctrina de la salvación, ¿sí? Y necesario. Y es el tema de la ley, ¿sí? De la ley. Llámese ley mosaica en este caso, ¿no? Pero es lo referente a la ley. Vamos a hacer una pasada rápida, ¿sí? De lo que significó la ley, para qué la ley, ¿sí? Hasta cuándo la ley y todas esas cosas que se desprenden de lo básico de lo que es la teología cristiana, ¿no? Esto mismo vamos a estar estudiando con los chicos que estamos en el curso de Romanos, ¿sí? Los lunes vamos a estar estudiando, pero mucho más en detalle, ¿sí? Ahora, indudablemente lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿sí? Con los conceptos más generales, ¿sí? Pero Éxodo capítulo 19, ¿sí? Versículo 1 al 11, leo así, dice así la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué hace Moisés? Va y habla a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Lo que leímos recién, ¿sí? Les contó. Que es el versículo 8, y todo el pueblo, en respuesta a lo que escuchó de Jehová, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová, volvió Moisés, ¿sí? El mensajero volvió a Jehová y le dijo, sí, dijeron que van a hacer todo lo que vos le dijiste, ¿no? Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dios iba a hacerse notorio, ¿sí?, de su gloria a la gente. ¿Por qué? Porque iba a pasar algo importante en este momento. Lo que iba a pasar ahora era importante en lo que es la revelación del plan de salvación, ¿sí? Entonces, para que la gente te crea para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, ¿no? Esto parecería, si es la primera vez que uno lee, ¿no? Uno podría decir, parece una película, ¿no? Que va a pasar, Jehová va a descender al monte, ¿qué va a suceder después de esto, no? Me quedo con tres cosas a rescatar de estos versículos que hemos leído, ¿no? Ahora vamos a leer hasta, no lo vamos a hacer seguido porque si no, no vamos a terminar nunca, hasta el capítulo 24 sí vamos a extraer el versículo, ¿sí? Pero estos versículos que hemos leído me quedo con algunas cosas de esto que iba a suceder, ¿sí? Recuerden, llega el pueblo, ¿sí?, al tercer mes de haber salido de Egipto, ¿sí? Llega ¿a dónde? Al desierto, ¿sí? Sinaí, y acampan ahí. Y al frente el monte, ¿sí? Dios lo llama a Moisés al monte. Va Moisés, Dios le dice, ¿qué le dice? En primer lugar le dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Sí? En primer lugar, condicionante. Si dieres oído a mi voz y guarda mi pacto. Como consecuencia, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sí? Si esto pasa, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Sí? Esto está en los versículos que hemos leído. ¿Sí? Versículo 5 dice esto. Y más adelante dice, y además, como consecuencia, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Si pasa lo primero. La respuesta del pueblo, ¿cuál fue? No queremos, ¿sí? Lo que dijeron es, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿sí? O sea, sí, aceptamos todo esto, ¿no? Eso es lo que dijeron. Bueno, ahora vamos a pasar al versículo 16 hasta el versículo 19, y leemos rápido, dice así. Aconteció que al tercer día llegó el momento, sí, que ellos se habían purificado, ¿sí? Se habían santificado. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estaba sucediendo lo que Dios le había dicho que iba a pasar, ¿sí? En versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Dios se hacía presente, ¿sí?, delante de ellos. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense esa escena, creo que no lo podemos imaginar sencillamente, ¿no? Pero alguna visualización podemos hacer en la mente, ¿no? La cosa es que ellos estaban temblando todos, ¿no? Estaban mirando esto, que Dios estaba haciendo presente ahí, ¿no? Y estaba hablando con Moisés, ¿sí? Vamos al capítulo 20, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué descendía Dios? ¿Por qué habla con Moisés? Capítulo 20, versículo 1 al 3. Básicamente dice esto, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y viene lo que conocemos que son los 10 mandamientos, ¿sí? Esto es lo que le estaba dando, ¿sí? Dios al pueblo, primero al líder Moisés, ¿sí?, para que después vaya y lo comunique, ¿sí? Y todo el pueblo estaba esperando a la expectativa.
Y para ellos es una realidad porque lo estaban viendo esto. Vamos al Éxodo 24. Después de ahí, en el capítulo 21, 22, 23, hay una acumulación de leyes, ¿sí? Mandamientos que básicamente expresan lo que Dios quería, ¿sí? La santidad de Dios, ¿sí? Expresada en cosas. Es como cuando uno agarra algo que no conoce, compra y tiene el manual de instrucciones, ¿sí? Esto no podés, no conecta a 110, sino 220 y cosas así. Bueno, más o menos, ¿no? Para hacer un resumen. Cuando ellos escuchan todo esto, ¿sí? Todo lo que Dios le había dicho a Moisés, Éxodo 24, versículo 1 al 18, vamos a leer. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Él siempre era de mensajero, no intermediario. Contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y todas las leyes, todo lo que había escuchado, ¿sí? Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, después de haber escuchado todo, después léalo, yo entiendo, ¿no? Estamos entendiendo que todos están leyendo todo este capítulo en su casa, ¿no? Entonces, todo esto que no hemos leído, porque son todas las leyes que se dieron, además de los 10 mandamientos, es lo que escucharon ellos, ¿no? ¿Y ellos qué contestaron? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Vuelven a afirmar, ¿no? Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, volvieron a repetir que dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Sumaron ahí una palabra. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Esto era un tremendo protocolo de algo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, como Dios le había dicho, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hasta ahí nomás para que no nos extendamos demasiado, ¿no? Fíjense lo que es, hemos leído el panorama de lo que sucedió, ¿no? De lo que Dios les mostró, les mandó, les dio su pacto, qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? ¿Para qué? Como decía al principio, ¿para qué? Si diere oído a mi voz y guardareis todo esto, vosotros seréis mi especial tesoro, ¿sí? Y como consecuencia también, ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Si pasaba esto. Bueno, esto es lo que conocemos nosotros como la ley, ¿sí? La ley mosaica, ¿sí? Y vuelvo a repetir la respuesta del pueblo. El pueblo que dice, haremos, acá me anoté, todas las palabras que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no? Y por otro lado, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, decía el versículo 8 que hemos leído al final, ¿sí? Ahora, fíjense, acá es claro sacar algunas conclusiones, ¿no? Y estamos yendo a vuelo de pájaro sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la ley, ¿sí? ¿Qué significaba y por qué vino esto, ¿no? En primer lugar, el antiguo pacto, ¿sí? El antiguo pacto, ¿cuál era? Esto que habían hecho acá en este momento, ¿sí? Se sustentaba sobre qué. Ya habíamos dicho, un condicionante, si pasaba esto, sucedía aquello, ¿sí? Entonces, el antiguo pacto se sustentaba en qué? En el cumplimiento de qué? De la ley que se estaba dando, ¿verdad? Se sustentaba en el cumplimiento de la ley que se estaba dando, de la ley mosaica. Y el cumplimiento de la ley, el que suceda eso, que la gente cumpla la ley, ¿se sustentaba en qué? En los méritos propios, ¿sí? Porque ellos, ¿qué dijeron? Sí, haremos, y lo dijeron 80 veces, sí, haremos y obedeceremos, sí, firmaron todo, ¿no? Pasaron ahí la lista y firmaron, ¿sí? Entonces, el antiguo pacto, ¿sí? Se sustentaba en el cumplimiento de la ley mosaica y el cumplimiento de esa ley se sustentaba en los méritos humanos, ¿sí? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, dice en Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, dice la palabra de Dios. O sea, Dios le decía que ustedes van a vivir, ¿sí? Por este pacto que acabamos de hacer, ¿sí? Los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, ¿sí? Y en Deuteronomio 27:26 dice algo más en cuanto a que se invalida eso. ¿Qué es lo que dice? Leo el versículo 27:26 de Deuteronomio. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Eso dijo, ¿no? Todo el pueblo.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? El hombre tomó la ley como un medio para agradar a Dios. Básicamente era eso, ¿sí? El hombre lo que entendió era esto, para andar en mis caminos, para hacer el especial tesoro de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que hacer todo lo que está escrito acá, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Ese era, todo se sustentaba. ¿Cuál era el eslabón flojo de todo esto? El hombre, ¿sí? El ser humano sí llegaba a cumplir eso, ¿sí? Entonces el hombre tomó la ley como un medio para agradar a Dios. Tanto es así que Jesucristo, cuando viene el Mesías, ¿sí? El Mesías que en ese tiempo no fue recibido por el pueblo judío, ¿sí? Cuando viene Jesucristo, a los demás hacedores de la ley, fíjese que tanto se habían tomado a pecho este pacto a la gente, que cuando viene el Señor Jesucristo habla con aquellos que conocían la religión, los fariseos, ¿sí? Y el Señor es muy duro con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Leo algunos versículos. Mateo 23, por ejemplo, él le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿sí? Tratan a lo sumo de guardar todo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice el Señor, ¿no? O sea, fíjese que estos eran hacedores, buscaban hacer y tenían este concepto de hacer para agradar, ¿no? Hacer para cumplir. Este concepto estaba implícito en ellos, ¿sí? Que nos habían enseñado nuestros padres, ¿sí? Desde acá de Moisés. Y el Señor Jesucristo tiene que hablarle fuerte. Ahí en Mateo 23, 25 al 27 dice también, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Duro, ¿no? El Señor. Hay de vosotros porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesucristo estaba revelando algo sorprendente en todo esto, ¿no? Lo que le estaba haciendo ver es que ellos podían vestirse de todo lo que le había, de todos los mandamientos, y es más, después le reprocha porque por sobre los mandamientos que tenían, ellos ponían otros mandamientos más de sus costumbres, que Dios no le había dicho nunca, pero ellos por su costumbre lo sumaban, es como no tenían tanta ley, le sumaban más todavía, ¿sí? Entonces, y obligaban a los demás que la lleven. Y en algún momento el Señor le dice, pero ustedes ni con un dedo quieren moverla, ¿no? Invalidan la ley por vuestras costumbres, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le estaba mostrando el Señor? Que al fin y al cabo era una cáscara de intentar, pero la realidad es que había algo adentro que era lo que fallaba y que no iban a llegar nunca a cumplir esto. ¿Por qué? Porque esta ley, ¿sí?, estaba sujeta a los méritos propios del ser humano. Y el Señor Jesús le tiene que decir que ustedes por fuera están todos muy lindos, ¿sí? Muy lindos, pero en el fondo, ¿sí?, están podridos adentro, ¿no? Este era, ¿sí?, se podría decir la debilidad de esta ley, ¿sí?, la debilidad de esta ley. No por la ley, ¿sí? Porque la ley dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, la ley del Señor es santa, justa y buena, ¿sí? Mas yo, ¿qué dice Pablo? Soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? O sea, la ley no podía ser cumplida, ¿por qué? Por la debilidad propia del ser humano, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es algo que todos sabemos, ¿sí?, en cuanto a la ley. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del versículo que hemos leído antes? Que si alguien invalidaba, se iba a ser maldito. Y todo el pueblo dijo, amén, sí, así será. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Gálatas. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿sí? Se podría decir que estaban, como decimos ahora en la actualidad, estaban en el horno, ¿no? La gente estaba en el horno, ¿sí? Estaba en el horno, ¿por qué? Porque todo dependía del mérito humano, ¿sí?, de la voluntad del hombre que era floja, ¿sí?, que era floja, ¿no? Entonces estaban en maldición, ¿sí?, sujetos a la ley, ¿eh? La ley de Moisés inició en el monte Sinaí, ¿sí?, acá con esto de la tabla y todo esto que acabamos de leer, ¿no? Y fue hecha con una fecha de caducidad, ¿sí? Ellos lo que no entendían era esto, que esta ley tenía una fecha de caducidad, ¿sí? Cuando estoy mencionando cosas a repaso que entiendo que todos ya la hemos estudiado, ¿no? Y que en el estudio romano, para los que están haciendo por primera vez, lo vamos a ver también, ¿no? Pero esta fecha de caducidad, ¿cuándo era? ¿Sí? Gálatas capítulo 4 que dice, pero venido el tiempo, ¿sí?, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y bajo la ley, ¿sí? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la maldición de la ley, ¿sí? Esta ley, ¿sí?, tenía su fecha de caducidad cuando vino Cristo, ¿sí?, con la persona del Hijo de Dios, ¿sí? Como decía Luqui, nos leía ahí
el milagro del Señor Jesús con el ciego que él dijo, este hombre, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, con este hombre, ¿no? Con este hombre Jesucristo, ¿no? Con el gran hombre Jesucristo, ¿sí? Ahora leo Hebreos capítulo 10, versículo 1, ¿sí? Para los que quieran tomar nota. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, estaba sujeto a los propios méritos humanos, ¿sí? A la debilidad del ser humano, ¿sí? Y San Juan, capítulo 1, versículo 17, versículo conocido, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de este hombre, Jesucristo, ¿sí? Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice así, Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Muy por arriba, nos rescató de esto, ¿sí? Estábamos bajo maldición, el ser humano, cuando digo estamos todos. ¿Se acuerdan que empezamos a leer Romanos capítulo 11 y que decía que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿no? Uno lee eso y dice, es como un trabalengua esto, ¿no? Y claro, y Pablo coincide porque al final dice, oh profundidad de la riqueza y la sabiduría, cuán insondables son los juicios y los caminos del Señor. Es una mente maestra en nuestro Dios, ¿no? Por algo sus pensamientos están mucho más arriba que los nuestros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuál fue el propósito. Entonces, ¿para qué? Si la ley iba a fallar, ¿no? ¿Por qué? Por la debilidad humana. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué Dios le dio algo que sabía que esto iba a ser así, ¿no? Pero Dios justamente se lo dio con una fecha de caducidad que era cuando iba a venir Cristo. ¿Para qué? Como dice Romanos, Dios sujetó a todos en desobediencia con el fin de poder tener misericordia de todos, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Eso está en Gálatas. Entonces, y explica también Gálatas, capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿cuál es el sentido de la ley? ¿No? ¿Para qué vino? Si es como que el que lo mira muy por arriba es como que le falló el plan a Dios, ¿no? Y después tuvo que inventar otra cosa, ¿no? No, ¿sí? Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí? Pues fíjese que antes ya había, ¿sí? Antes de la ley ya había pecado en el mundo, dice Romanos capítulo 5, ¿sí? Romanos capítulo 5. Antes de la ley, antes que venga la ley, estas tablas, ya había pecado en el mundo. Entonces, como el hombre ya se había revelado, estaba desvirtuado, ¿por qué? Por la misma falla del corazón del hombre, que es lo que el Señor Jesucristo revela después, ¿sí? Entonces Dios tiene que dar su ley, ¿sí? ¿Para qué? Fue a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿sí? Gálatas 3:22, sigo leyendo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Fíjense la sorprendentemente de Dios, ¿no? De este plan maestro de cómo salvar a gente insalvable, ¿sí? Básicamente el plan tenía que ver con un plan que sea para salvar a gente insalvable, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Meter a todo en la misma bolsa, básicamente, ¿sí? Hacer notar la falla del corazón, esa falla, ese gen espiritual que iba a coser desde la caída de ahí de Génesis capítulo 3, ¿sí? Hasta el último ser humano, ¿sí? Para que todos estén encerrados bajo pecado, para que Él pueda tener misericordia absolutamente de todos. Y todos puedan ser cargados en las espaldas del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice así la palabra del Señor, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes, ¿sí? Y acá explica cuál fue la idea de la ley, por qué es que Dios la dio, ¿no? Dice, Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice acá la Reina Valera, pero básicamente ha sido nuestra guía, ¿sí? Dios se encarriló, imagínense, un desparramo de gente, ¿sí? Que antes del diluvio, ¿se acuerdan que Dios dijo, vamos a empezar de cero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que quiere, o sea, no hay temor de Dios acá, ¿sí? Entonces, un desparramo de gente que hacía lo que quería, Dios puso la ley para encarrilarlo a todos, ¿sí? Y hacerles ver esa terrible falla del corazón, ¿sí? Que en realidad no hay otra salida, sino el camino que yo les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Entonces, estamos tratando de hacer gráfico algo que corre la historia, ¿no? Acá. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro guía, ¿sí? Nuestro ayo, ¿para qué? Llevarnos, para conducirnos a Cristo, ¿sí?
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo esa guía, ¿sí? O sea, en Cristo se terminó, ¿sí? Se cumplió todo. Amén, ¿verdad? Ahora, avanzo, no lo que tenía escrito, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Acá estoy leyendo Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24, ¿no? Dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que hemos leído, ¿sí? Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la idea de la ley, ¿cuál era? Era hacer notorio que realmente todos estamos bajo pecado, ¿sí? Y fíjense que la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 menciona esta frase, ¿sí? Habla de bajo pecado, ¿no? O sea, ¿qué significa? No es solo que estamos influenciados con el pecado, que bueno, a veces no. Bajo pecado significa que el pecado está arriba tuyo, ¿no? O sea, que el pecado te domina, ¿sí? Y que vos no podés tener escapatoria, no tenés decisión sobre eso. Siempre el pecado va a prevalecer sobre tu voluntad, ¿no? Entonces dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, esta era la idea de Dios con la ley. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? Estamos peor, más en el horno se podría decir, ¿no? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es lo que vimos. Intentaron, ellos dijeron, sí, haremos todo lo que sea. No pudieron, ¿no? No pudieron. Entonces, ya que por las obras de la ley, intentando cumplirla, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Básicamente Dios les dio su ley, que era santa, justa y buena, una ley que era una ley que respondía a las demandas de un Dios santo. O sea, una ley que respondía a las demandas de un Dios santo a gente que no es así, ¿no? Entonces esa gente, intentando cumplir algo tan alto, lo único que descubrió que era pecadora, ¿sí? Que era pecadora. Y ese era el propósito de la ley, ¿eh? Pero ahora, qué bueno los peros de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, no es algo que se le ocurrió a Dios en el momento, ¿no? Esto ya venía de antemano, ¿sí? Profetizada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, por un lado estaba la justicia de los hombres, que estaba basada en la ley esta. ¿Cuál era? Dependía de mis propios méritos, ¿sí? Si yo llegaba a cumplir lo que Dios me pedía. Esa es la justicia de los hombres. Pero acá dice la palabra de Dios, aparte de esta ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no la del hombre. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya cambian los méritos. Ya no es por mis méritos, sino es por los méritos de otro, de Jesucristo, ¿sí? Para todos los que creen en Él, ¿sí? Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. O sea, Dios los puso a todos en el mismo nivel, ¿sí? Para poder hacer salvable a todos. ¿Cuál era el nivel? El nivel de pecador, de perdido, ¿sí? Dios los hizo a todos en el mismo nivel de perdido para poder hacerlos salvos a todos, ¿sí? Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto está en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 24, ¿no? Hemos avanzado rápido, sí, con la explicación de lo que es la ley y por qué la ley, ¿no? Entonces, la ley no fue dada, este episodio, ¿sí? En Éxodo 19 hasta el 24 que hemos leído, porque y todo este protocolo y el sonido de trompeta y todas estas cosas que dio bajando, ¿sí? Y le dio esto, en realidad no le estaba dando para salvación, ¿sí? La ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar el pecado, básicamente, ¿sí? Para que se haga patente, evidente el pecado, ¿sí? Y voy a mencionar 3 cosas que hacía evidente la ley, ¿sí? Este momento cuando se dio la ley. Una, pone de manifiesto que la santidad de Dios, ¿sí? Porque yo intento hacer algo incumplible, ¿sí? Yo, siendo pecador, intento cumplir algo de un Dios santo, que corresponde al carácter de un Dios santo. Entonces pone en evidencia la santidad de Dios. En segundo lugar, pone de manifiesto la perversidad del hombre. Porque yo queriendo hacer, no llego. Y es como Pablo. Pablo terminó diciendo, la ley es santa, justa y buena, yo no llego. Yo soy carnal vendido al pecado. Porque el bien que quiero hacer no lo hago. Y termino diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que hay algo caído y que yo, aunque quiera, aunque intente, aunque me muerda, aunque haga todo lo que en algún momento voy a fallar, ¿sí? Pone de manifiesto la santidad de Dios, pone de manifiesto la perversidad del hombre y por último, además, pone de manifiesto la incapacidad del hombre. Porque el hombre, por más que diga, sí, la verdad, mira qué perverso que soy, no voy a cambiar. Voy a dejar el alcohol,
Voy a dejarla, no. Y hay cosas que no se trata de la voluntad del hombre. Dios quería hacer ver al hombre que él era santo, que el hombre era pecador y que el hombre de ninguna manera podía llegar por sus méritos a cumplir lo que Dios quería, ¿sí? Y por medio de la ley lo hizo evidente, ¿sí? La ley de Moisés se inició en el monte Sinaí y fue hecha con fecha de caducidad, ¿sí? Eso es lo que habíamos leído antes, ¿sí? Su fin es Cristo, ¿sí? Esto lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo es que el fin de la ley termina en Cristo? ¿Se acuerdan cuando vino el Señor Jesucristo? Y él que dijo, en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar, no he venido a tirar todo por la borda, ¿no? O sea, no he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, dijo él, ¿no? Y en su persona se cumplió todo lo que no se había podido cumplir en todas las otras personas nacidas desde el principio hasta el final, ¿no? Fíjese, solamente la persona de Cristo vino a cumplir las demandas de un Dios santo, ¿sí? Y se demostró en qué, en esa memorable frase, ¿sí? Ahí en la cruz del Calvario, cuando él dijo, consumado es, hecho está. ¿Qué estaba diciendo con eso? ¿Qué lo significa? Lo que significaba es básicamente, ahí se rasgó el velo, ¿se acuerdan después de la muerte? Significaba es, consumado, hecho está, cumplida es la demanda, ¿sí? Todo lo que vos querías del ser humano, acá está cumplido. Y acá tengo mi espíritu, y bajo la muerte y la resurrección iba a ser el sello de que Dios, ¿qué? Aceptaba eso. Y Dios decía, sí, no quedó nada que haya quedado fuera de lo que yo pedía. Por fin uno, ¿no? Algo así habrá dicho Dios de arriba, ¿no? ¿Sí? Y ese uno era Cristo Jesús, ¿sí? Queda pues, dice Hebreos capítulo 7, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley. ¿Por qué? Por su debilidad e ineficacia. Pero no por la ley, sino por el ser humano, ¿sí? El hombre. Entonces, dice Romanos 7, versículo 4 al 6, dice, hermanos míos, escuchen esto, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esto es lo que hacemos con el bautismo, que el domingo pasado tuvimos el bautismo, ¿se acuerdan? Cuando uno, todo esa obra de teatro que decía Carlito Comacho, ¿vieron? ¿Qué significaba? ¿Sí? Cuando yo morí con Cristo, todos mis intentos, mis mejores intentos de poder agradar a Dios, ahí quedaron, ¿sí? Porque yo no puedo. El que resucita, ¿quién es? Es Cristo, ¿sí? Y yo vivo en Él y Él vive en mí, ¿sí? Esa era la idea. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Escuchen esto, para que seáis de otro. Antes se acuerdan que decía, el pecado te domina. ¿Estás bajo pecado? Ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia de Dios. Ya somos de otro, ¿sí? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por eso es que la santidad, ¿sí? La santidad, y voy a abrir Romanos, ¿sí? A veces nos confundimos, ¿no? Y de esto vamos a terminar hablando, porque hasta ahora todo lo que estamos diciendo es pura doctrina, ¿sí? Pura teología se podría decir, ¿no? Fíjense, en el antiguo pacto, en esto que dependía de la ley, la santidad era cosa de ¿qué? De esfuerzo propio, ¿sí? De esfuerzo propio. Ahora, estando bajo la gracia, ya no es así, ¿sí? Que nos confundamos otra cosa. Ya no es así, ¿sí? ¿Y qué dice? Ahora la santificación, ¿sí? La santidad para un cristiano, ¿qué es lo que es? Un fruto, ¿sí? La santificación es un fruto, ¿sí? Esto lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen esto, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y tu fin cuál es? La vida eterna, ¿sí? Es un fruto de la santificación para un hijo de Dios. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Y acá introduce algo nuevo, ¿no? Lo que es el nuevo pacto, que no lo vamos a llegar a ver ahora porque se va a ser eterno, no se va a hacer enorme esto, ¿no? Pero antes el pacto se resumía en ¿qué? En tus méritos, cumplir la ley por tus méritos, ¿sí? Este nuevo pacto que habla del nuevo régimen del Espíritu, ¿sí? Es un pacto que se basa en los méritos de otro, del Señor Jesús, ¿sí? Y donde el Señor Jesús te provee, ¿sí? Cuando vos sos salvo, ¿sí? Del Espíritu Santo que, entre otras cosas, que es el sello de la promesa, ¿sí? De que vos sos su hijo hasta el final, además de eso dice que Él te va a dotar de poder para cumplir aquello que vos no podías cumplir, ¿sí? Por eso dice Filipenses capítulo 2, dice que ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y uno dice, la ley, tengo que ocuparme de hacer. No, y ahí nomás aclara, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano querido, si hay algún pecado que vos te esté dominando, yo experimenté en toda mi vida.
Yo sé lo que es estar atado a pecado. Y no me mires raro porque yo sé que vos también. Todos sabemos lo que es estar atado a algo, ¿sí? Déjame decirte que vos salgas de esa situación no es tarea tuya. Y si vos estás intentando y estás luchando con eso, estás yendo por un camino equivocado, ¿sí? Déjame decirte que la santificación es un fruto en tu vida, ¿sí? Es clave para el Hijo de Dios que aprenda a andar en el Espíritu, ¿sí? Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de viejo de la letra. Como es que así comenzamos esto, ¿no? El Hijo de Dios ya camina por fe, en base a una victoria ya ganada. Y el Hijo, si el Hijo es libertario, se libera. Él te hace libre, ¿sí? Y Él te libra y te saca, ¿sí? De todo lo que es la maldición de la ley. Avanzamos. Pablo dice en 1 Corintios 9:21, él dice que él está bajo la ley de Cristo, dice él. Ya no está bajo la ley vieja, ¿no? No vamos a llegar a ver tampoco lo que es la ley de Cristo, ¿no? Pero básicamente es esto, una ley que no se basa en mis méritos, sino se basa en los méritos de Cristo, en la cruz del Calvario, ¿sí? Después dice Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17, nos atestigua el Espíritu Santo, da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, esto es distinto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya no es como la ley anterior, condicionante, si hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro. Si hacen esto, ustedes serán gente santa. No, ya lo hizo Cristo. Por eso vos sos mi especial tesoro, te dice el Señor. ¿Sí? Ya lo hizo Cristo. Entonces, para mí vos sos gente santa. ¿Sí? Por eso dice Romanos 8, capítulo 1, versículo 4, dice así, ahora pues, ninguna condenación, ¿sí? La ley anterior era, si fallabas en esto, ¿qué era? Maldición, ¿se acuerdan? En este caso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que es lo que estamos explicando, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En Cristo Jesús, ¿sí? Se cumplió todo lo que se tenía que cumplir, ¿sí? Y solamente con una vista de fe, el ser humano tiene posibilidad delante de Dios de ser salvo, ¿sí? Y Gálatas capítulo, y dedico los últimos minutos de este repaso que estamos haciendo, ¿sí? De lo que es la ley, de lo que sucedió en nuestro capítulo, para mencionar algo, ¿no? En Gálatas, toda la carta escrita a los Gálatas, ¿sí? De Pablo, es una carta muy fuerte en donde el Pablo realza esto que estamos hablando, ¿no? Y Pablo les dice a ellos, Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice, aquel pues que suministra el Espíritu, Dios, el que le suministra el Espíritu a ustedes, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el que hace la obra por medio de ustedes, ¿cómo lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? ¿Saben qué? Es muy fácil para el ser humano, para el cristiano, es muy fácil para el cristiano andar en la ley otra vez, ¿no? Volver a andar en la ley y en la carne, ¿no? Y cuando digo en la carne no digo en pecado, ¿no? En pecado, en los pecados groseros que uno podría imaginar. Sino estoy hablando en los mejores esfuerzos nuestros, ¿no? Yo me pasé años de mi cristianismo, y siempre lo digo, años de mi cristianismo tratando de ser un buen hijo de Dios. Y sintiéndome mal porque no lo era, ¿sí? Yo me pasé años intentando dejar cosas que no podía dejar, ¿sí? Y sintiendo que Dios siempre me miraba en la cena del Señor, siempre me miraba como, yo sé lo que, como un, sí, ojo, vas a tomar, yo me pasé con esos versículos que me perseguían, ¿sí? Me pasé años así, ¿eh? Y yo quisiera ir a algo práctico, ¿no? Porque esto que hemos leído de pura doctrina, ¿sí? Yo sé que es medio engorroso todo esto, pero esto de pura doctrina, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce, no? Hay dos riesgos, ¿sí? Para un cristiano, para un hijo de Dios, y que esto nos llevemos, ¿no? Un riesgo, no estamos bajo la ley, ¿se entendió, no? Estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Él pagó todos nuestros pecados, ¿sí? Tenemos por nuestro fruto la santificación, ¿sí? La vida eterna. El primer riesgo que tiene el Hijo de Dios, ¿sí? Es caer en un cristianismo legalista, ¿sí? En un cristianismo sin gracia, ¿sí? Y lo resumo en esto. Quizás no haya más gente que haya corrido a otros de la iglesia, ¿sí? Que los mismos hijos de Dios, ¿no? Quizás no haya más gente que haya alejado gente de Cristo, ¿sí? Que la haya ahuyentado, ¿no? Sacado de la iglesia, que los mismos cristianos, ¿no?
por no entender y por hacer lo mismo, que lo juzgaban, ¿se acuerdan del Señor Jesucristo? Debe ser pecador, porque con los pecadores está y con ellos come, ¿no? Entonces es un pecador también, ¿no? Y el Señor Jesús, ahí le tiene que decir a los fariseos, hipócritas, ustedes son hipócritas. Aman que lo vean los demás, que lo sí, pero... Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a buscar a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y créanme que uno se puede convertir en un serio legalista, ¿sí? Con la vida bajo el brazo, ¿sí? Con traje corbata, como vos quieras, ¿sí? Pero en ser un serio legalista y empezar a juzgar al medio mundo, ¿no? Sin ver la vida en el ojo nuestro, ¿no? Esto es algo que ocurre en todas las iglesias, ¿sí? Y hay asesinos de la gracia de Dios por todos lados, ¿sí? Gente que arrancó la epístola a los Gálatas, ¿sí? Y no la leyó nunca, ¿sí? Y cree que está todo bien porque soy el gran cristiano, ¿sí? Y juzga todo lo que están a su entender un escalón más abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si este hace esto, porque mi iglesia hacemos esto, porque el otro. El denominacionalismo que conocemos, ¿sí? No está en la Biblia, ¿sí? El que una iglesia se levanta la mano y la otra no, ¿sí? Y uno se critica al otro, eso no existe, no debería existir, ¿sí? Es más lo que nos une a nosotros como cristianos, los hijos de Dios, que la sangre de Cristo, que las cosas que nos puedan dividir, ¿no? ¿Saben qué? Y mucho más para la gente de afuera. ¿Cuántas veces el cristiano ha espantado gente, no cristiano, porque entró y venía vestido con el pelo colorado, quizás, y venía con un tatuaje y uno lo mira como bicho raro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos corrido a familiares, ¿sí? Y ellos solamente han visto un santurrón, un tipo que va a la iglesia un domingo, un raro, ¿sí? Y no conoce el amor de Dios. Y solamente ve en vos y en mí una religión, ¿no? Pablo siendo judío, y él hablando de los gentiles, él dice en Romanos capítulo 3, ¿somos mejores que ellos? Ellos habían recibido la palabra de Dios en vivo e indirecto. Ellos pueden decir, somos mejores que ellos. Ellos no, ellos entraron después, ¿no? Los gentiles. Y Pablo dice, ¿somos mejores que ellos? Pablo rotundamente contesta, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Hermano querido, ¿qué te hace distinto a vos de otro? ¿Qué te hace mejor del hermano que tenés a la par? ¿Sí? ¿Qué me hace a mí mejor? Porque estoy hablando acá y quizá alguno de ustedes no. ¿Me hace mejor delante del Señor? En absoluto. A veces nos hemos convertido en cristianos legalistas, en cristianos sin gracia, que nos hemos olvidado que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y que esto no es por obra, sino eso es un don de Dios, ¿sí? ¿Cuántos han dejado de venir a la casa de Dios por nuestro formalismo o nuestras costumbres? ¿No? Yo me acuerdo, siempre cuento, ¿no? Esto, ¿no? De una vez que yo caí con una novia a la iglesia, ¿no? Y una novia que yo tenía un piercing acá, ¿no? Y yo me acuerdo que se escandalizaron todos, dijeron, no, y dijeron, yo pensaba que la novia de Charlie iba a ser, no sé qué, pensaba que iba a caer con alas, digo yo, no sé, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo una charla, y yo lo que le digo, ¿y usted qué tiene acá, hermana? Le digo, ¿no? Como tienen todos ustedes, ¿no? Acá, ¿no? Porque el mandamiento, en la ley que era, no harás tu cuerpo, básicamente, ¿no? Y es lo mismo, a veces nos hemos convertido en legalistas, ¿sí? Corriendo a gente y espantando gente por vivir un cristianismo sin gracia, ¿no? ¿Cuántos han dejado de venir a la casa de Dios por nuestro formalismo, nuestras costumbres? ¿A cuántos no hemos sabido tratar con amor como lo hizo Cristo? Aún teniendo que embarrarte un poco, ¿sí? Por llegar a ellos, quizás. ¿De cuántos hemos dejado de ser amigos o de relacionarnos simplemente porque ya no vienen a esta iglesia? ¿A cuántos hemos juzgado porque quizás no vienen a la cena del Señor, ¿no? O porque no vienen los miércoles a la reunión de oración, ¿no? ¿A cuántos hemos, por alguna falla de algún hermano, no lo hemos vuelto a hablar más, ¿no? ¿De cuánto nos creemos mejores, ¿no? ¿Sabes que eso es vivir un cristianismo sin gracia? Es olvidarte y volver al legalismo, ¿sí? Y mirar a la gente, ¿sí? Y creer que vos cumplís más que el otro, cuando Cristo es el único que cumplió, ¿sí? Y lo que Él dice antes en Juan 17 habló de ¿qué? De la unidad, ¿sí? Y que hay algo que vos no puedas perdonar en la medida del amor de Cristo, no habría nada, ¿sí? Si Cristo te perdonó a vos, nos perdonó a todos, ¿Cuánto necesitamos no ser cristianos legalistas? Que si este afina, que si el otro no afina. Si toca bien, si no toca bien, ¿no? Y juzgar o si, no sé. Si está separado o no está separado, ¿sí? Si hizo esto. ¿Cuántas ovejas negras hay en el pueblo de Dios, no? ¿Vieron cuánto? ¿Nunca te sentiste una oveja negra? Que te miraban los demás y te discriminaban porque, bueno, yo soy o no estoy o no tengo un matrimonio sano como le van. No sé, ¿sí? ¿Cuántas veces creamos escalones en la iglesia del Señor, no?
Y Santiago es duro con esto, ¿no? Santiago cuando escribe. Y le dice, al principio le dice, ¿cómo puede ser dentro un hermano que no está tan que llega en bicicleta y lo hace sentar atrás? Y a los que están en auto llega y lo hacen sentar adelante, ¿no? Y Santiago le dice fuerte. Y después de eso, a raíz de eso, ¿qué es lo que le dice? Hermano, la fe sin obra es muerta. Si vos decís que tenés fe y haces esto, esa fe no es cierta, ¿sí? Un cristianismo sin gracia, legalista, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cómo se corrige eso, hermano? Solamente dándote cuenta que vos estás en el mismo escalón que el otro, fuiste salvo de la misma manera y que el único misericordioso es Dios. Y si Dios es capaz de recibir al pecador, ¿sí? Aquel que viene chorreando los piercing, los aritos, lo que sea, ¿no? ¿Quién sos vos para no hacerlo? ¿No? Eso te anima a obrar con gracia con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar. Y te anima a acercarte y decir, la verdad, hace rato que no hablo con esta persona. ¿Por qué? Por una tontera. Y darte cuenta de qué estamos hablando y acercarte a esa persona y darle un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Porque Él te abrazó a vos, ¿sí? ¿Cómo miramos a la gente nueva? ¿Como bichos raros? Estoy contento porque esta iglesia, digo era, y lo digo por agradecido, esta iglesia era así, una iglesia muy hermética, ¿no? Cerrada, ¿sí? En 4 paredes, ¿no? Gracias a Dios por este proyecto de la feria, empezaron a sacar mucha gente de afuera, ¿sí? Y empezamos a hablar con gente, ¿sí? Y hermano querido, no existe la iglesia hermética, no debería existir, ¿sí? La iglesia, de hecho, capítulo 2 dice que la gente hacía el bien a todo y Dios añadía todos los días a la gente que había de ser salva, ¿sí? La iglesia es algo abierto a la gente de afuera, ¿eh? No puede ser una iglesia abierta. No podemos mirar a la gente de afuera como bichos raros, no importa la situación que caiga, en la que cae. Por supuesto van a venir golpeados la gente de afuera, si no conocen a Cristo, ¿eh? Estoy contento porque hemos salido de 4 paredes, pero ¿estamos preparados para que Dios nos diga, como le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan que ellos decían, Señor, mira a toda la gente que está acá? Y el Señor, ¿qué le dijo? Denle ustedes de comer. ¿Estás preparado para que el Señor te diga, sí, Fran, a ese que no, que vos lo miras raro, ¿para eso? ¿Para qué estás vos, digamos? ¿No? ¿Estás preparado? ¿Para qué te salvé a vos? No nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación y Pablo gritaba, le rogamos, ¿sí? Reconcíliense con Dios. ¿Cuándo la religión pasó a ser más importante que la relación? ¿Cuántas veces? Porque a mí me acuerdo que en la secundaria, porque la religión no me lo permite, decía yo, ¿no? Yo no iba a bailar porque la religión no me lo permitía, ¿no? No quiero decir que vamos a ir a bailar, no digo eso, ¿no? Digo el concepto, ¿no? De por qué lo hacemos. ¿A cuántos jóvenes o adolescentes hemos espantado por mostrar a un Jesús encapsulado en nuestra doctrina? ¿A cuántos jóvenes lo hemos obligado a hacer cosas que caían en nuestro... Y no hemos mostrado lo que es el cristianismo real, un cristianismo de relación? ¿Cuántos hoy no creen o no nos creen porque solo ven religión? Y para finalizar hablo del segundo riesgo, ¿no? El riesgo de caerte de la gracia de Dios, ¿sí? Esto dice en Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, ¿sí? Esto no está queriendo decir que vos podés perder la salvación, ¿sí? En absoluto. ¿Sabes lo que está queriendo decir? ¿Hace cuánto que no te sentís amado por Dios? Como yo. Que yo sabía las cosas que hacía y que no podía dejar de hacer y sentía que Dios siempre me miraba con... Todo sí, pero vos, sí, me hacía como porque sabía que yo estaba en falta, ¿no? Te hago una pregunta personal. ¿Hace cuánto que no te sentís amado por Dios? ¿Hace cuánto que te sentís con el síndrome del hijo mayor? ¿Sabes cuál es el síndrome del hijo mayor? El hijo que está, ¿se acuerda el hijo pródigo que se fue y volvió? Y el otro, cuando se enteró de la noticia, en vez de ponerse contento, ¿qué dijo? Se reenojó. Y se fue y le reprochó al padre. Padre, ¿hace cuánto que estoy acá? Nunca me fui como el otro que se entregó a prostituta y ramera. Yo nunca hice eso. Y nunca me has dado un cabrito para que feste con mi amigo. Y el padre le dice algo obvio. Hijo, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Podés hacer cabrito todos los días. No me tenés ni pedir permiso. Él no disfrutaba de ser hijo del padre. Él creía que como no se iba a ganar el aprecio del padre. Él creía que porque se portaba bien y trabajaba el padre iba a ganar el aprecio del padre. Y no era así. No se sentía amado por su papá. Yo te pregunto, ¿no? En nombre del Señor, ¿vos te sentías amado por Dios? ¿Realmente? Vos sí, te felicito. Yo sí. Pero quizás hay personas en este momento que no se sienten amados por Dios. Porque lo persigue porque está estigmatizado por algún rótulo que le pegaron otros hermanos quizás. O porque me falló o la arruiné con tal cosa. Y crees que si no lo arruinaba, ahí sí te sentirías amado por Dios, ¿no? O al revés, ¿hace cuánto que no te sentís amado por Dios debido a tu lejanía de Él?
A veces digo, estoy alejado de Dios y me siento que Dios te persigue con una mirada acusadora, ¿no? ¿En serio crees que eso va a cambiar el amor que Él tiene hacia vos? ¿Hace cuánto que no te sentís en Cristo? ¿Sabes qué? Si vos te das cuenta que estás en Cristo, vas a leer esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahí no dice ninguna condenación hay para los que no se alejan de Él, para los que andan bien. No, no, no. Si vos perteneces a Cristo Jesús, no hay nada que te condene, ¿sabes? Dios te ama y punto. Vaya y vuelva, Señor Jesucristo, y saldrá y entrará y hallará pasto, dice el Señor. Es un cambio de óptica. O te hago esta pregunta. ¿Dudás de tu salvación? Yo cuando vivía así, yo vivía dudando de mi salvación. Yo digo, si Cristo viene mañana y capaz que me quedo, ¿no? Y decía, o no sé, o capaz que no, ¿no? Esto de la ley, ¿sí?, puede hacernos vivir en serios riesgos, en serios errores, y puede hacernos perder algo muy importante que decía David en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? La pregunta es, ¿hace cuánto que no te sentís feliz con Dios, ¿no? Y te sentís dichoso de yo pertenezco al Señor Jesús, ¿no? Estoy muerto en Él y Él pagó todos mis pecados, ¿no? Él pagó todos mis pecados. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos hable, ¿no? Y si necesitamos volver a Él y darnos cuenta que estamos en la casa del Padre, solamente cambiar una óptica, ¿sí? Y las cosas que no podés cambiar, enfócate de nuevo en tu papá. Dejate que Él te ame, que Él te abrace. A veces somos reacios al amor de Dios. A veces no podemos entender que cómo me va a amar si yo soy así, si yo tengo esto. Si Él sabe que no lo cumplo, ¿cómo me va a amar? No, tenés que entender y aceptar que Él te ama. Él te ama. Quien no escatima a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Él te ama, ¿sí? Vamos a orar, ¿eh? Amado Dios, te damos gracias por poder leer tu palabra, la doctrina bíblica que está escrita, Padre. Pero también te damos gracias porque todo lo que está escrito no es para aburrirnos, Padre. Es para hacernos entender de que tanto nos amaste que a tu Hijo diste, Padre. Para pagar, para cumplir aquello que no podíamos hacer y que no vamos a poder hacer. Y que en Cristo se resumen todos los esfuerzos humanos. Y que si hay algo que yo no llego hoy, Padre, y mi intento de agradarte, tengo que mirar hacia la cruz y ver al Señor Jesucristo mirándome a mí diciendo, yo voy a morir por esto también. Disfrutá de la relación con tu Padre. Queremos agradecerte, amado Dios, porque tu amor es sin condiciones, Padre. Porque tú nos amaste a nosotros cuando nosotros no podíamos amarte. De hecho, dice tu palabra en 1 Juan que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste a nosotros primero. Si no, era imposible que te amemos. Queremos agradecerte y queremos corresponder a ese amor, Padre. Queremos dejarnos abrazar en esta mañana, en este mediodía. Y si hay alguien, Padre, en este lugar que hoy viene luchando con esto, y si hasta ahora el amor tuyo era un tema de trueque, un tema de negocio, de yo hago y para sentirme, no, que hoy renuncie a sus mejores esfuerzos y pueda dejarse abrazar por el Señor Jesús, por los brazos de la cruz. Queremos agradecerte por la enorme persona del Señor Jesús. Inigualable, Padre. Nadie como Él. Él está en lo sumo, Padre. Que con una sola ofrenda, dice Hebreo, hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Gracias, amado Dios. Porque ya somos perfectos delante de ti. Gracias porque tenemos el camino a la victoria asegurada. Y si hoy, Padre, hay alguien que está un poco alejado de ti, que hoy pueda volver, Padre, pero no por una obligación, sino porque se siente atraído por esos lazos de amor, de un Dios que ama incondicionalmente. Que bendiga tu palabra, Padre, en nuestros corazones. Que podamos irnos en esta mañana llenos de tu amor. Y con una actitud de caminar de esta manera, Padre, no juzgando a los demás, no dañando gente, Padre, sino mirando a los demás como como el Señor Jesús las miraba, como ovejas que no tienen pastor, como gente que necesita. Te agradecemos, amado Dios, por tu palabra. Nos entregamos a ti, Padre, acá está nuestra vida. Te pedimos que esta semana sea una semana en victoria para cada uno de nosotros. En triunfo, Padre. Que podamos ser reflejo de tu amor, no de una religión, Padre. Que la Biblia sea para nosotros y nosotros seamos la Biblia de los demás, Padre, mostrando tu amor. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Que tengan una semana en victoria, ¿sí? Y seamos hacedores de lo que escuchamos, ¿sí? No de la ley, sino de lo que si Dios ha hablado en tu corazón el día de hoy.
que pueda ir pensar y tomar decisiones sobre eso. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Amén. Quien rompe el poder de